Arranca tu proyecto de vida con toda la velocidad. En el Colegio Ausubel, cada estudiante tiene su propia ruta hacia el éxito. Con flexibilidad, aprendizaje innovador y tecnología llegarás más lejos. Colegio Ausubel, diseña tu propia ruta al éxito. Inscríbete hoy. Bienvenidos todos, aquí comienza una nueva emisión de Pase Gol Noticias, el espacio informativo que le da cubrimiento al deporte de nuestro departamento Cundinamarca, de nuestra patria Colombia, y también intentamos darle cubrimiento al deporte de índole internacional, sobre todo aquel que tiene relación con los deportistas colombianos, independiente de la disciplina deportiva en la cual se desempeñen. Hoy con información bastante amplia, tenemos información del deporte de Chía, porque anoche precisamente no los pude acompañar, no me pude conectar tampoco, porque estaba en la gala de premiación del Cóndor de Oro, donde se premiaron los mejores deportistas del departamento de Cundinamarca y donde premiaron también pues a los municipios que fueron los campeones de los juegos departamentales y de los juegos, perdón, deportivos y paradeportivos Cundinamarca 2025, Identidad Cundinamarca. Precisamente allí el municipio de Chía se llevó dos reconocimientos importantes, se coronó como campeón de los juegos deportivos y también como campeón de los juegos paradeportivos. Ya les voy a mostrar el videito que hicimos allí para la gente del IMR de Chía. Vamos a hablar también de las fechas, porque ya están definidas las fechas de las finales de la Liga y de la Copa Betplay. Vamos a hablar de pronto, no sé si Don Dani tenga algunas novedades del mercado de pases del fútbol colombiano. Y vamos a hablar también, obviamente, de la Champions, que hoy tuvo jornada, se completó la sexta fecha, creo, Dani, ya lo voy a saludar, me va a confirmar si fue la quinta o la sexta fecha. A esta hora saludo a mi compañero, colega y amigo Don Dani Lagos. Dani, bienvenido a Pase con Noticias. Un cordial saludo para ti, para todos los oyentes, todos los seguidores que pasan por esta y todos los que están conectados a esta hora con el nuevo deporte en Dinamarca. Tenemos dos formas. Dani, discúlpame, te interrumpo, ¿puedes acomodar mejor el audio que te estoy escuchando como lejos? Si quieres, cuádralo ahí, mientras vamos haciendo el envío de la nota de lo que sucedió anoche, precisamente en la gala deportiva del deporte de Cundinamarca. Lo que les decía, una gala que contó pues con la participación de los deportistas, con la participación de los técnicos, con la participación de los árbitros, porque también premiaron los árbitros de las ligas y de todos los miembros del deporte a nivel departamental. Evidentemente no pudieron asistir todos, había alrededor de unas 200, 250 personas que asistieron obviamente a esta gala. Allí estuvo obviamente liderando el señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien entregó pues buenas noticias para el departamento. Indicó que seguirá apoyándose al deporte, sobre todo en Cundinamarca está el Plan Estrella, que es un plan que le brinda a los deportistas, digamos que garantías para poder, económicas, para poder entrenar tranquilos en su disciplina deportiva, y el gobernador garantizó ello. La buena noticia para Chía, como les decía, es que se ganó Chía el primer puesto en deporte
adaptado y el primer puesto en deporte convencional. Muchas medallas, recibió obviamente el director del IEM de Chía los 2 trofeos de campeón en las 2 disciplinas deportivas de los Juegos Departamentales y recibió 2 cheques, cada uno por 30 millones, que serán obviamente cambiados por implementación deportivas para el municipio de Chía. Vamos a ver la nota rápidamente mientras ya regresamos con don Dani Lagos. Bueno, hoy nos sentimos muy orgullosos por todos los procesos deportivos que nos brindan todos los deportistas del municipio. Agradecido con los entrenadores, con el grupo multidisciplinario, con el equipo administrativo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte y principalmente con la cabeza del alcalde Leonardo Donoso, quien hace posible este tipo de actividades y hace posible que nuestros deportistas puedan participar en lo que obtenemos hoy, ser campeones de los Juegos Deportivos y Paradeportivos del Departamento 2025. Esperamos que estos triunfos que dejamos el día de hoy, que dejan los deportistas del municipio de Chía, se vea reflejado en los Juegos Nacionales del 2027. Hoy quedamos todos muy felices porque Chía confirma con el primer puesto de los Juegos Deportivos y Paradeportivos. Chía confirma que sigue trabajando con el deporte de base, de reserva y también por el deporte competitivo. Y muestra ello fue que hoy se llevó una buena cantidad de reconocimientos en varias categorías, en varias modalidades, pero adicionalmente haberse ganado los Juegos Deportivos es la base de la Reserva Deportiva y el trabajo que hace el municipio de Chía. Felicitaciones al Instituto de Deportes, a la alcaldía, a todo su equipo y a toda la comunidad que cree, que confía y se mantiene vinculada en el deporte. Bien, ahí está la nota que hicimos anoche, allí en la premiación, donde Chía fue campeón. Buena noticia para el municipio de Chía. Obviamente la invitación es a que el reto es mayor aún. Toca seguir trabajando fuerte para por lo menos mantener lo que se ha hecho y obviamente, pues, ¿por qué no mejorarlo? Como lo decía el director del IEMR de Chía, Héctor Alexander Gómez, obviamente el agradecimiento para el alcalde Leonardo Donoso Ruiz, quien brinda su apoyo para las actividades deportivas, para las escuelas de formación y también pues nos queda la tarea de seguir siendo cantera, de seguir siendo esa base de la selección Cundinamarca que participará en Juegos Nacionales 2027. Ahora sí saludo a mi compañero, colega y amigo don Dani Lagos. Dani, bienvenido a Pasegol Noticias. César, un cordial saludo para ti, para todos los oyentes, todos los seguidores de Pasegol, la gente que nos acompaña a través de las redes sociales, todos los que están conectados con el medio del deporte cundinamarqués. Me uno a sus felicitaciones para la gente del municipio de Chía, para todos los que han venido trabajando en cabeza de las autoridades que son los que guían y direccionan los pasos de la alcaldía municipal, del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, las políticas de deporte, los entrenadores en cada una de sus disciplinas deportivas y toda esa estrategia de gestión de deporte en conjunto para poder utilizar el deporte como una estrategia positiva para no solo hacer que los chicos desarrollen su mayor cantidad de habilidades, sino también alejarlos de las diferentes situaciones, de los diferentes conflictos que nos puede llegar a presentar la sociedad, como son las drogas, el alcohol, la violencia, este tipo de situaciones que siempre están envueltos en medio de los desarrollos sociales. Entonces, desde ese lugar, agradecer mucho la gestión y esperar, porque es que yo sí soy de los que considera que cuando usted pone el barómetro arriba, no puede bajarlo. Entonces, esperar que se continúe sacando adelante todas y cada una de las disciplinas deportivas en mejora continua a lo hecho en este año 2025. El 2026 sea el año del reto de mejorar, crecer, incentivar, trabajar y progresar en cada una de las áreas para seguir siendo nosotros un pueblo galardonado en medio de este tipo de situaciones, en este tipo de eventos, de este tipo de reconocimientos, pero sobre todo seguir impulsando y abriendo los espacios para que cada vez más gente pueda practicar el deporte y no solo la práctica del deporte, sino también convertirlo como parte de hábito dentro de su rutina diaria. Así es, Dani. La tarea ahora es mayor, porque obviamente se debe por lo menos mantenerlo hecho, pero sin duda alguna, pues, excelentes los resultados para Chía, creo que excelentes los resultados para Cundinamarca, que anoche en la gala precisamente decía que en los Juegos Nacionales, en los Juegos Deportivos Estudiantiles, los Juegos que reúnen a los colegios del país, subimos del puesto 10º al puesto 5º en la posición. Esto realmente no es un dato menor, lo cual indica que se están haciendo las cosas bien y que debemos seguir por ese camino. Oigan, y cambiando de tema, no sé si lo hablaron anoche, me imagino que sí, no pude monitorearlo, realmente estaba allí ocupado.
Pero bueno, ya me imagino que tocaron el tema de los eliminados, de la gran final, de quienes avanzaron. Pero quería preguntarle, Dani, eh, fue fracaso de los equipos paisas y fue fracaso del América, y por el otro lado tal vez diría yo el Santa Fe, el no haber podido clasificar a la final, o cómo lo catalogas, cómo lo ves. Bueno, sí, lo dice usted. Ayer hablamos del tema, ayer revisamos varias de estas situaciones. Sin embargo, en medio de todas estas situaciones pudimos llegar a conclusiones. Para mí hay fracaso de Atlético Nacional, para mí hay fracaso del Deportivo Independiente de Medellín. No lo veo tanto del Independiente Santa Fe porque es que el Independiente Santa Fe se le computa el año, pero sí por lo menos se tiene que encender un bombillito en la Casa Cardenal que le haga a uno pensar si el título fue meritorio o fue un título encontrado de casualidad. Porque la causalidad, cuando tenía la manera de encauzar el bicampeonato en un grupo que parecía a priori podría poner al conjunto Independiente Santa Fe como el gran favorito, no estuvo a la altura de las expectativas. Y ahí de pronto está la respuesta. Y yo quiero tomar con pinzas el caso América. Y yo sí lo voy a catalogar como lo debo catalogar. El América tuvo un 2025 para el fracaso. Porque es que usted no puede pretender tener 4 entrenadores en el mismo año y salir campeón. Y ahí está el fracaso. Creo que No en se lo hizo todo, deportivo. Dani, se hizo todo para quedar con fracaso en resultados, ¿no? Exactamente. Y aparte un tema menor, César, un tema que no, que yo creo que la gente le está restando atención, pero es quizás el más importante. Nunca vamos a responder qué le sucedería a Raimondi. A mí alguien me preguntaba, y yo hoy puedo contarlo porque ya tiempo después se pueden decir las cosas. Yo hablé con David González una vez. David González es el nombre que empieza a sonar en la América de Cali. Y una de las preguntas que le hicimos con nuestro grupo de trabajo era, hey, ¿por qué asumir América? Eso es una papa caliente. Y David González coge y dice, mire, en el calendario me queda Millonarios, me queda Medellín, me queda Junior y el clásico caleño. El resto de los partidos eran Pasto, Envigado, Bucaramanga, que eran equipos que a priori, por peso específico del América, deberían ser partidos que no costaran tanto. Y al final, si usted se da cuenta, lo que le da la clasificación en América es una racha de 5 partidos, donde en medio de eso solo tiene al Cali y al conjunto del Junior de Barranquilla como equipos fuertes. Ya cogió un Bucaramanga clasificado, un Pasto que estaba en amenaza de los jugadores por el tema de apuestas, un Unión Magdalena virtualmente descendido. Entonces uno empieza a entender la lógica y ahí es donde yo voy. Y ahí sí quiero que detenerme un segundo, César, porque hay que decirlo abiertamente. Y este mensaje va directamente para los Gómez, para la familia Gómez. La paciencia es una virtud, señores. Si usted no está dispuesto a aguantar un entrenador en el tiempo de crisis, ningún entrenador va a tener estabilidad en un proceso, porque todos los entrenadores deben vivir un tiempo de crisis para poder mostrar si son capaces o no de salir de ella. Entonces, desde ahí yo quiero catalogarlo a América as un fracaso enorme, enorme, gigante, de proporciones mayúsculas, porque es un fracaso que a la larga responde a un fracaso dirigencial. Entonces, el mal manejo de la dirigencia en cuanto a los entrenadores termina generando que al final de todo esto, el América sea privado de la posibilidad real de un título, el cual estuvo a un partido en la ciudad de Barranquilla. Entonces también hay que decir las cosas como son, o sea, dése cuenta que con todos esos errores, los grandes señalados deben ser los directivos de América, porque si daban continuidad, quizás se clasificaban más holgados a fase de grupos, a fase de Sí. cuadrangulares, perdón, y al llegar a fase de cuadrangulares con mayor rodaje, con mayor cantidad de partidos y de tiempo y unidades de trabajo, el entrenador iba a responder con mejores herramientas al cuadrangular que le tocó. Es que Y Dani, ahora, yo creo, Dani, que el América comete un grosso error al salir de Polilla, que había hecho un sí, semestre aceptable, se quedó por fuera de la primera final, pero haciendo unos cuadrangulares, pues, parejos. Realmente creo que terminó perdiendo por un partido que lo eliminó. Nuevamente desacierto al salir de Polilla, traer a Raimondi, realmente muy querido el señor y todo, pero pues desde que llegó no sabíamos quién era, no había dirigido nunca en primera división y demás.
Entonces fue una apuesta que le salió cara a los Gómez. Y lo tercero al América, Dani, es que para mí, pues como resultado, como año, sí fracasa la América. Yo creo que para la América clasificar a Copa Sudamericana debe ser mínimo una obligación tener torneo internacional. Debe ser una obligación por su grandeza, por su historia y demás. Pero sí haría un parágrafo aparte, Dani, para David González, que me parece que en cuanto a David, me parece que ha tenido un buen rendimiento. Me parece, hoy escuchaba estadísticas, creo que tuvo el 60% del rendimiento. Creo que enfrentó cara a cara a los equipos grandes, que muchas veces le costaba. Por ejemplo, a Polillo le cobraba mucho eso, que Polilla no ganaba los partidos duros. David sí le ganó a Nacional, enfrentó de tú a tú a Junior, enfrentó de tú a Medellín. Cerró bien, me parece que a David le faltó fue tiempo. Y eso precisamente, Dani, lo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ojalá los Gómez pues tengan la paciencia, le firmen a David, no sé, 1 o 2 años y lo tomen en cuenta, sobre todo, Dani, para decir, venga, Da Vincho, porque hoy ya Don Tulio salió por ahí en Antena 2 diciendo que va a tener América 7 nombres que van a hacer volver la hinchada, la grandeza del equipo. Siempre dice lo mismo. Realmente ya uno que se ha acostumbrado a ser hincha de la América, ya uno sabe que siempre es lo mismo. Pero pues ojalá lo tengan en cuenta en eso, porque realmente, Dani, para mí David pasa el año con méritos. Creo que esta nómina que estaba desarmada, estaba partida, no sabemos por qué, lo analizamos en alguna oportunidad aquí, puede ser también cosas administrativas, pues David logró como animarlos nuevamente, como llevarlos a todos a jalar hacia el mismo lado, y al final pues digamos que como hincha que es satisfecho por el cierre del América, futbolístico, porque evidentemente no lo va a negar, me gustó que le haya ganado a Nacional. Yo siempre diré, si América no puede quedar campeón, pues que no quede campeón los otros grandes que están al lado de él, ¿no? Y si podían sacar a Nacional, pues lo sacaron. Evidentemente, como resultado del año, sí no quedo contento. Creo que teníamos para un poquito más. Creo que hay que analizar varias cosas. El tema de los refuerzos, el tema del trabajo, porque América terminó siendo un hospital, Dani. Si tú viste el último partido, terminó jugando el quinto delantero del América. Entonces realmente se fue Holgado por temas pues ajenos a las lesiones. Se fue Ramos, que ya hoy indican que no sigue en la América. De hecho creo que leí, no sé Dani, porque leí así por encima de redes y me parece que había un comentario de Don Tulio que decía que Ramos no era jugador para América, que no era el delantero que necesitaban. Tampoco me parece, si llega a ser cierta la frase, que esa sea la forma de terminar pues el vínculo con un jugador. Pero pues creo que en medio de todo quedan cosas positivas por el cuerpo técnico, por David. Me gustó también, debo decirlo, la actitud de Alex Escobar, que me parece, pues, se adecuó a lo que hay, se adecuó al amor que tiene por la camiseta y le sirvió como escudero a David, ¿no? Ahora me imagino que será asistente o algo por el estilo y esperemos a ver cómo va, pero creo, Dani, que se cierra un año mal en resultados, bien en cuanto a de pronto esperanzador para la América y vamos a ver qué sigue porque eso viene rápido, Dani. Estamos hablando que en un mes ya estamos casi arrancando nuevamente liga. Mire, César, discrepo completamente de su comentario y me toca darle un mensaje que no me gustaría dárselo a mí, pero es verdad. El hincha de América y el hincha de Millonarios tenemos algo en común. Y es que en los últimos años nos acostumbramos a perder. Y esa es la exigencia que le hacemos a nuestro equipo. Entonces, terminamos justificando las razones Sí. de un fracaso. Porque es que es esto, o sea, hemos visto ganar en estos últimos años a Santa Fe con peores nóminas que América y Millonarios. A Hemos Bucaramanga. visto, hemos visto salir campeón al Bucaramanga, hemos visto ser finalista un par de veces al Tolima, con jugadores que nosotros después miramos cómo nos batallamos para quitarnos los unos y otros y allá no nos rinden. Hemos visto cómo Nacional terminó metiéndose luego de que sacaron al profe Repeto y con un desconocido Efraín Juárez terminó metiéndose a una final cuando teníamos todo a pedir de Boca. Hemos quedado eliminados en la fecha 4 y 5 de cuadrangulares y entendemos que, bueno, es que el punto invisible, un montón de situaciones que no están por ahí. Mire, hay que ponerle a David González el análisis que hay que ponerle a David González y es de esa cantidad de porcentaje de triunfos que tuvo, ¿cuáles fueron los rivales grandes a los que derrotó y cuándo? Derrotó a un Nacional necesitado en la sexta fecha de un cuadrangular cuando ya no tenía opciones América de pelear. Termina ganándole a Junior en un partido donde Junior vino con una nómina alterna al Pascual.
Y el partido que más mérito yo le doy a David González en cuanto a su victoria es la victoria en Cali frente al Medellín en la fecha 3 de cuadrangulares, pero en la fecha 4 cuando tenía con que ser ofensivo en Medellín, negoció el empate. Entonces yo sí soy de los que cree que si mi equipo quiere ser protagonista tiene que arriesgar un poco más y yo no vi ese América arriesgado, David. ¿Qué me deja a mí tranquilo del trabajo del señor González? Seguramente, Al Dani, porque es un equipo en formación, ¿no? O sea, No sé, pero prefirió ¿qué me deja a ser... mí tranquilo? ¿Qué me deja a mí tranquilo? No le tembló la mano para poner a los Tillman, a los Papula, Sí. a los Cavadía, a los Mina. No le tembló la mano para hacer esos movimientos con esos jugadores y dejar sentado por momentos a los Mosquera, a los Bocanegra, a los jugadores grandes. Pero venga, a David también hay que adjudicarle cositas y cositas importantes. Me sorprende que David, siendo o habiendo sido arquero, no haya podido consolidar un arquero en América. Porque hay que ser sinceros, terminó sin verse el trabajo directo de este entrenador. Voy a poner un comparativo y es muy lejano, pero el comparativo lo pongo con el profe Hernán Torres. Sí. La gran figura, si es que se le puede llegar a llamar de esa manera, pero el gran destacado de ese mes de Millonarios terminó siendo Novoa, lo que responde a que Hernán Torres, que también fue arquero, sí logró coger y hablar con el portero de su equipo y decirle, hey, usted debe ser determinante porque no hay nada. Y lo terminó haciendo. Claro. Y lo Ahí, hizo eso no Torres se lo vi. con Bejarano en el América cuando el ascenso, Dani. Exactamente, eso no se lo vi al profe González. No se lo vi al profe González, que al final a mí me parece que quizás de pronto por ahí estuvo la diferencia. Yo creo que América con un mejor arquero en cuadrangulares podría estar hablando de una final. Porque yo todavía Claro. sigo Con por creyendo, lo menos uno que cuadre la barrera como se debe cuadrar. exactamente, yo todavía sigo creyendo que la derrota en Barranquilla tiene un 50% de responsabilidad el señor Jorge Soto en el armado de una barrera. Es correcto, Dani. Entonces, ¿a qué voy yo? Porque no me quiero alargar y porque vamos a tener ahorita tiempo para charlar de los equipos eliminados y todo lo que usted quiera. América debe entender que la reconstrucción de América debe ser proporcional al nivel de fracasos que ha tenido América. De los últimos 10 torneos cortos, América no tiene una final. No la tiene. Entonces vamos ahí. Y usted me dirá, ¿cómo así, Dani, que los 10 torneos cortos? Claro, la última liga que ganó la ganó un torneo que fue largo por la pandemia. Sí. Entonces, ahí es donde vamos. ¿Qué le pasa a la América? ¿Qué le sucedió? No lo sé. Hoy Lucas está jugando final con Tolima. Hace año y medio estaba en América. Hoy está jugando final con Tolima. Y no me Bueno, vengan a Dani, decir a pero mí, por ejemplo, pero bueno, eso sí es, digamos, porque escuché a muchos periodistas de Cali decir lo mismo. Que como no mantuvieron a Lucas, no, Lucas era otra no, yo persona no lo digo por mantener. y otro, no, pero hago colisión lo que dicen ellos. Lucas era una cosa diferentísima cuando estuvo en América a lo que soy. Y Claro, evidentemente el mismo Lucas, digamos que me parece chévere lo que ha mostrado, ¿no? Me parece un ejemplo a seguir, Dani. Lucas cuando arrancó, yo lo decía la vez pasada, me parece que vi el América que jugaba más bonito cuando tenía el balón, pero también era muy desequilibrado. claro. Luego Lucas fue a Argentina, no le fue bien, y ahora Lucas está en Tolima y me parece, Dani, que mantiene como su idea de juego, de tener el balón, de darle buen trato, pero es muy equilibrado. Eso es un buen ejemplo para aquellos técnicos que no se salen de la suya, ¿no, Dani? Porque realmente es eso. Es ser técnico para mí también es, hombre, me la juego siempre con un sistema táctico, pues si veo alguna variante puedo implementarlo para mejorar mi funcionamiento, ¿no? Sí, pero César, usted tiene que hablar de una cosa que es a donde yo voy. El señor Lucas González le dejó a la América arriba con el primer equipo a Cavadía, a Josen, le dejó proyectado a Mina y a Papula. Y casi se pierden, ¿no? Porque Josen Ah, estuvo cerca bueno. de irse. Ah, bueno. Entonces, aquí es donde yo voy. América no tiene que cambiar de técnico y que el técnico que llegue bote el trabajo del anterior. Tiene que haber una línea de trabajo. Y no tiene que ser del técnico. Si a Don Tulio le gustan los cambios radicales, está bien. Pero debe haber una línea de trabajo. Yo le tengo el nombre del estelar que quiere América. Sí, señor, ¿cuál es? El señor Duván Zapata, Dubán Zapata. jugador del Torino y de Italia. Que yo lo veo todavía, Dani, lejano su regreso al fútbol colombiano, Él ¿no? tiene una diferencia en este momento
con la directiva del Torino. Sí. Una diferencia grande, 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 grande. Una diferencia que ya puso que en el mercado de invierno querría buscar una alternativa en Europa. Y yo tengo claro, por información real que me mostraron de un chat directamente con el jugador, que él le indica al máximo accionista del conjunto del América de Cali que está abierto a cualquier tipo de diálogo y que no ve como prioridad absoluta quedarse en Europa. Sí. Entonces, O abre sea la que puerta. está abierta la posibilidad Es que... una negociación. Ojo que acá empezamos. Esto es una Además todos negociación. sabemos, Dani, que Duván pues sí es hincha del América, ¿no? Y digamos que ahí hay un tema que está ayudando mucho a América y es la amistad Duván-Adrián Ramos. No sé si se vaya a dar, pero de que han intercambiado mensajes, de que han habido charlas, de que han habido acercamientos, eso sí lo puedo decir sin ningún problema. Pero vuelvo a lo mismo, y aquí es donde yo voy. Listo, queremos a Duván. La lista de salidas de América es larga. Ya sabemos que se van Graterol y Silva, los dos porteros. Y ahí es donde yo empiezo a sorprenderme. Uno de los arqueros que fue llamado por el conjunto americano es José Luis Chunga. Y Chunga es un porterazo. ¿Se acuerda, Dani, que Chunga estuvo una vez firmado con América ya? Ya No, vio y bajar Chunga a es un Cali y se cayó a porterazo. último momento. No, y el tipo es un muy buen portero. Sí, pero Pero lleva casi un lleva año un sin año atajar. quieto. Entonces, hay cosas que hay que revisar en América. Entonces, para después hacer el programa y meternos y revisar todo eso, yo solo le digo, César, que yo no puedo eximir a la América del fracaso simplemente porque mejoró mucho su performance en lo que fue los cuadrangulares. No, yo salvo a David. Lo de la América Yo fue no sé, fracaso, pero lo de David me parece yo que es positivo. vuelvo y le digo, Esperanzador. David, sí, eso sí, la palabra se la compro, la última sí, pero David perdió con el peor millonario de los últimos años y Sí, ya David era técnico. A David le clava lo que le clava Nacional en Copa. A David le gana lo que le gana Medellín en la última fecha del torneo. El mismo David vuelve y pierde con Nacional por Copa. Y por cobarde en los dos partidos en Medellín, no pescó más puntos. Aunque hizo buenas presentaciones su equipo, quizá ahí fue donde faltó ambición. Y lo entiendo, yo lo entiendo. Pero cuando estás en un equipo que tiene la responsabilidad que tiene América, la cobardía juega hasta el minuto 75. De ahí para adelante hay que hacer algo, hay que hacer un movimiento, hay que mirar qué variante propone, porque es América. Si usted me dice que David estuviera, no sé, en el Tolima, yo le valgo ese planteo. Pero en sí. América hay que arriesgar al minuto 75 algo. No, y sobre todo, Dani, por ejemplo, con Medellín caído. Exactamente. Eso con Medellín nos terminamos defendiendo en los últimos 20 minutos cuando estaba el partido despedito para ganarlo. Dani, la última de ese tema. Ya tenemos aquí fechas confirmadas, ahí las vamos a mostrar. De la final, sábado 13 de diciembre, partido de ida, Nacional Medellín, miércoles 17 de diciembre, partido de vuelta Medellín Nacional. ¿Salvaría la temporada del equipo paisa que se quede con ese título, Dani, o ya es fracaso de Solo todas un formas? equipo, Medellín. Medellín. Y por dos razones morbosas y una futbolística. Las razones morbosas es que no solo le quitaría la posibilidad directa, no solo le quitó la posibilidad directa de Libertadores Atlético Nacional, sino que a su vez también le ganaría el único título que puede ganar el conjunto verde paisa este año, porque el Medellín, nos guste o no, jugó final en junio. El Medellín estaría cerrando un año de dos finales, puntaje altísimo en reclasificación y equipo clasificado a fase previa de Libertadores sin depender del resultado de la final. Entonces el Medellín algo tiene de donde agarrarse. A Nacional no lo salva nada. A Nacional solo le puede llegar a tirar, y mire, ni siquiera que lo salve, le puede llegar a tirar un salvavidas el título del Tolima. Porque si Tolima es campeón, se libera un cupo de Libertadores por reclasificación y el inmediatamente beneficiado de ello es el conjunto de Atlético Nacional. Oiga, Dani, ¿cómo juega la parte anímica en el fútbol, no? Me parece. Porque ese Nacional que cerró
la fase de grupos goleando a todo el mundo, que arrancó las semifinales de la Copa goleando a la América, luego haciéndole un buen partido allá, pues se vio caído en Cali, ¿no? No sé ni si comparten mi opinión, pero exceptuando a Morelos, que ese tipo juega mucho fútbol de verdad. Vi a un equipo caído, no vi al Campuzano de siempre, vi a Ospina de pronto con alguna responsabilidad en alguno de los goles, En dos. en dos, Tecillo tampoco lo vi en su nivel. Entonces no sé, me parece que juega un poco eso de que saco tres, cuatro buenos resultados positivos y me lleno de confianza, pero al igual si me dan dos o tres partidos negativos, pues tengo un bajonazo. Vea, César, yo analicé el caso Atlético Nacional anoche con un par de amigos en la casa. Una Sí, conversación. Cuando usted tiene amigos futboleros, usted sabe que nos reunimos en Navidad para charlar de cómo vamos y terminamos hablando de fútbol. eso Eso es es así. verdad. Entonces, no, que vengo de visita, que vengo de tal lugar, y entonces cómo vas, y y empiezas a hablar. César, y me decía un amigo hincha de Nacional, muy hincha de Nacional, periodista él, fuera del país, me decía a mí anoche, oiga, pero es que Nacional, ¿cuál fue la buena racha? Y fueron 3 partidos, César. Que eso siempre lo dijimos acá, ¿no? Que el Fueron nivel no tres era así partidos, gran cosa. Sí, tres claro, partidos que goleó seguido. y fueron 3 partidos. Y esos 3 partidos comparten una misma idea de juego. Uno, el partido contra el Medellín era fácil de un 6-6-5-5, pero terminó pegando Nacional. Sí, El partido contra América, antes de que Nacional fuera lo que fue, América había tenido 2 claras que las había votado. sí. Entonces el desbalance empieza a jugar. Y la gente no entiende una cosa. Faltaba una ficha en el rompecabezas de Nacional que entendiera con actitud y rectitud lo que estaba pasando. Y era la ficha llamada entrenador. Porque yo sé que a Diego le va a ir muy bien, me parece un entrenador que hay que de verdad poner la lupa en él y seguir muy de cerca cada uno de sus pasos porque es muy interesante su trabajo. Pero no ha tenido que lidiar con un momento de crisis donde lo que hicieron, que les ayudó a entrar como favoritos a la fase final, se cambiara tanto en la fase ya de cuadrangulares. Y no vimos al Nacional súper ofensivo, ultra ofensivo, no lo vimos. Aquel partido mentiroso contra el América, donde le termina ganando 1-0, hay que ser sinceros, y nace de un error propio de América, y es que había un jugador que mostraba cansancio, que era el señor Lucumí, que estaba haciendo una tarea que no era la propia, y el entrenador de América se demoró en hacer el cambio para meter un marcador que tratara de frenar el espacio por donde iba a venir la pelota. Sí. Pero ese Nacional no peloteó a América, no le llenó de 20 opciones de gol claras, no fue la figura el gran Jorge Soto, porque es que esa es otra cosa que necesitamos cambiar de nuestra cultura futbolística. Y no vendamos una cultura futbolística de decir, uy, qué gran figura fue un arquero porque tapó una. La gran figura de los cuadrangulares fue el arquero Silveira. Ese sí fue la gran figura en cuanto a arqueros. ¿Cuántos balones le tocó atajar? Eso habla de un problema de Junior, pero bueno, la gente dirá, uy, no, Junior finalista y con un arquerazo. Pero hombre, hay que ir al análisis de allá. Nacional fueron 3 muy buenos partidos, Nacional fue un mar de dudas. Todavía no entiendo la salida de Gandolfi, si al final Cardona no terminó siendo el titular del conjunto de Nacional, y yo creo que es el momento donde Nacional tiene que responderse a sus propias mentiras y decir es que no nos gusta un entrenador y no más bien de verdad poner la cara y salir a decirle a la gente es que hay jugadores que no se aguantan las nuevas disciplinas de estos entrenadores. Porque es así, porque nos guste o no, no se las aguantan. Les pone un entrenador que les diga hay que correr y se molestan. Y le pasa a las mejores familias. En el Real Madrid también pasa, tranquilo, no pasa solo acá. Entonces, pues no sé, a mí me parece que lo de Nacional responde a eso, a muy bajos niveles individuales. Hace un año nos vemos a un buen Marino, 3 meses le bastaron para llevarlo a la selección y compararlo con Faustino Asprilla. Qué grave error Marlos de también León. bajo, Marlos. Marlos, bueno, pero es que César, yo con Marlos sí tengo yo ni sé qué Marlos venía. Sí, Entonces ¿no? llegó un Marlos totalmente desconocido, hizo 2 buenos partidos y otra vez Román no es el mismo Román que fue llamado a selección. El chico del Eh, central lo vi bajito también, Dani, David Ospina, al central, ¿cómo se llama? Tecillo, no sé. a Tecillo, No, al otro, al pelado. mm,
Samuel, ahorita se me va el apellido. Sí, Samuel. Pero Lo Sammy vi también se cae. también, lo vi muy a lo que es, un pelado que apenas está en David formación, ¿no? Ospina, que terminaba siendo el arquero salvapartidos y demás, terminó nervioso en los cuadrangulares. Sí, Creo que al final de la liga, porque eso también es otra cosa que hay que responderla, al final de la liga empezamos a encontrar las respuestas de problemas que se diagnosticaban al principio, pero los tapaban los goles. Cándido es un roto a la espalda. Es un jugador que sí, mucha garra, corajudo, metelón, pero defensivamente tiene sus problemas. Pusieron a jugar a Bauzá, siempre por fuera cuando es un volante interior. Así lo trajeron del fútbol de Uruguay, de donde lo buscaron, y lo pusieron a jugar por fuera, cometiendo errores a ver cómo acomodaban otros jugadores. sí, Terminó teniendo mejor rendimiento Dairon Asprilla, siendo sí. un eterno suplente que el señor Batista. Entonces lo de Nacional tiene una explicación. Compraron mal, 3 extranjeros que no rindieron, Cándido, Bauzá y Batista. Los refuerzos que trajeron, Marlos no se pudo asentar. Trajeron un buen refuerzo que se puso a pelear en el clásico, que es el señor Mateus Uribe, porque cuando había cogido nivel estaba bien. Mateus fue uno de los grandes jugadores de cuadrangulares y creo que le había solucionado un problema a Mateus a Nacional que lo terminó sufriendo en el último partido del cuadrangular y era él era el compañero ideal de Campuzano, porque Campuzano necesita un compañero. En los equipos donde mejor ha brillado Campuzano siempre ha tenido un hombre acompañándolo. Nacional, el partido más importante donde todavía tenía que luchar, dejó a Campuzano con una distancia muy larga porque el equipo estaba completamente abierto a buscar salidas ofensivas. Listo, no hay ningún problema, no se vio un buen Campuzano. Yo creo que Campuzano es una de las piezas importantes para Nacional por la rabia con la que habló en la conferencia de prensa. Dan, Fue al único que y le se sentí dolor. equivoca Arias, ¿no? En ese partido. Porque Claro. saca al muchacho Rivero y si la América hubiera estado fino, le mete 4 o 5. No, y no solo eso, César, hay más equivocaciones de Arias que me sorprendió a mí, eso sí, de González, Sí, que también le hubiese respondido con equivocación. Porque es que cuando usted se da cuenta que el mediocampo de Nacional está mal, pero el mediocampo de América al minuto 30 ya tenía 2 amonestados, era el sí, momento de hacer un cambio en esa zona. Nacional no encontraba la pelota, Nacional se le viene encima a la América por inercia y por las amarillas de los jugadores de América, no por fútbol. Es sí. por inercia e intención y porque habían jugadores que sabían que no podían ir lejos al corte porque ya estaban apercibidos y en cualquier momento se podían perder lo que restaba del compromiso. Entonces, no sé, a mí me parece que lo de Nacional es muy claro el diagnóstico, tendrá que buscar. Yo siento que por donde está buscando Nacional no es. Sigo creyendo que el profe Reinaldo Rueda necesita de verdad un descanso larguito. Él ha venido en momentos muy complicados y de pronto necesita volver a encontrar esa sensación positiva. No va a tener la misma cantidad de unidades de trabajo y creo que Nacional en este momento se metió en una olla a presión. Si no se llega a ganar la final de Copa, creo que el entrenador de Nacional para el año siguiente va a tener un reto durísimo y es que a la cuarta, quinta fecha tiene que Nacional ir superlíder o si no el ambiente va a ser muy complejo. Y ahí sí voy a tocar un tema de Nacional rápido que me gusta mucho, César, y es Nacional tiene la mentalidad que hoy, no, que hoy le está faltando a América Millonarios. Esos tipos están acostumbrados a ganar. Por eso un mal año de Nacional es que estemos nosotros pendientes a 2 partidos con el Medellín, donde si Nacional pierde la Copa completa, un mal año. Pero un Nacional que fue eliminado en la fecha 6 de cuadrangulares, en la fecha 5 del cuadrangular anterior, un Nacional que hizo una Copa Libertadores aceptable pasando de ronda, y un Atlético Nacional que llegó a una final de Copa. Entonces hay una medida diferente de los fracasos. Y yo creo que hay que copiar eso de Nacional, hay que volver a pelear hasta el final para de verdad poder fracasar en los puntos finales. Cuando se acostumbre a que su fracaso es duro porque no logró ser campeón, usted va a estar más cerca de ser campeón. Entonces creo que esa mentalidad puede llegar a hacer que Nacional salga muy rápido del hueco, porque yo tengo que decir algo, y es una frase real, en un muy mal año para Nacional, puede salir campeón de Copa en 2 partidos. Sí, no, y lo que tú dices es cierto, realmente como hinchas de la América de Millonarios nos estamos acostumbrando a decir, bueno, se hizo un buen papel, se cerró bien, pero nada de títulos. Y realmente eso se mide con títulos. Mire, hoy a Nacional, lo estamos diciendo que fracasó, estando en los 2 cuadrangulares finales de los 2 años, estando tercero en reclasificación, jugando final. Y por el contrario, por el nuestro, no, pues es más o menos se hizo. Entonces sí tiene que subir el nivel de exigencia, obviamente, para los clubes grandes como América y Millonarios. Dani, también tenemos fecha ya confirmada antes de meternos a hablar un poquito
rumores del mercado. Tenemos fechas confirmadas para la final. Este viernes 12, 8 de la noche en el estadio Roberto Meléndez, en Metropolitano, Junior Tolima, y el martes 16 de diciembre, 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el juego de vuelta. Sobre el papel, Dani, ¿qué le puedo decir yo de la final? Me imagino que hablaron un poquito anoche, pero yo le puedo decir que sobre el papel, digamos que composición de equipo, por regularidad, por equilibrio, para mí el favorito sería el Deportes Tolima. Pero, por, no sé, esas cosas del fútbol, suerte de campeón, porque para mí el Junior no voló en el cuadrangular, ni mucho menos, pero sí tuvo mucha suerte. Y obviamente, pues, en los momentos que era golpeó. Por eso también, pues, sería para mí un pronóstico reservado, lo que le digo. Por fútbol, por equilibrio, por mejor momento, yo creo que el favorito para mí sería el Tolima. Pero el Junior trae también un buen equipo que no me parece que haya jugado muy bien a lo largo del año, pero que tiene con qué hacer daño. Bueno, yo creo que es una final sin favorito. Eh, el gran cuadrangular de Junior se vio opacado por la última jornada. Y creo que la última jornada es un síntoma de alarma enorme para Arias, porque fue el Junior que vimos desde la fecha 8 hasta la fecha 19. Pero sabes, Dani, que ahí difiere un poquito del gran cuadrangular de Junior. Yo creo que el gran cuadrangular del arquero de Junior, Sí, puede arrancando por ser. ahí. Sí, o sea, obviamente ese cuadrangular era... Pero César, a mí me eh, dijeron una frase de Barranquilla que me gustó mucho. sí. Y una de las frases que me dieron en Barranquilla es, Junior siempre va a hacer un gol. Sí, claro. Lo Y por eso te importante era decía que encontrar, cobraban. O sea, estaba el ¿no? Titi ahí y lo hacía. Y lo que decía, lo importante era encontrar que no nos hicieran tanto. Sí, Y creo que ahí está. Es que el primer tiempo de partido Medellín Junior, partido tenía que terminar 4-0 a favor del Medellín. sí. 4-0. Además, Dani levantó Junior, por ejemplo, un 0-1 con Nacional y un 0-1 con América. ¿Sí? Que independiente de las circunstancias del partido lo levantó. Sí, Sí, exactamente. ahora analizamos. Soto no puso la barrera pegada y le clavaron un gol y luego Dider hizo otro gol desde el piso. Pero eso queda para el análisis. Pero el resultado quedó que Junior levantó el 0-1 con América y el 0-1 con Nacional. Exactamente. Y otro tema, César, porque yo digo un gran cuadrangular, porque no era previsible que Junior hiciera un cuadrangular así. Por eso fue grande. Sí, además Dani, ganarse el cuadrangular, yo creo que el que se lo hubiera ganado hubiera sido meritorio porque realmente eran Claro. partidos bien complejos todos. Y por lo que sorteó, César, lo que usted dice, dos remontadas contra equipos Sí. importantes, desde la primera fecha Junior hizo inútil el punto invisible, hasta la quinta fecha llegó sin perder, Chumbo los 9 de local. había hecho algo que al final terminó valiéndole demasiado y era, al haber sacado una ventaja, no solo dependía de una chance, sino tenía tres chances, pasaba ganando, pasaba empatando y podía pasar perdiendo y pasó. Entonces a mí me parece eso ante un Tolima que no le vi gran rival en el cuadrangular y ahí es donde me preocupa. Sino un buen termómetro, que uno diga, uy, este equipo puso en aprietos al Deportes Tolima. De hecho, Dani, creo que el que más lo puso en aprietos creo que fue Fortaleza, Sí, que terminó perdiendo los dos duelos 1-0, que de repente creo que si el Junior es inteligente y le sabe jugar al Tolima, puede amarrarlo un poquito como hizo Fortaleza. Porque si tú ves, Dani, un equipo que se va a jugar de frente contra el Tolima, termina siendo mermado por el Tolima y termina el Tolima siendo efectivo y contragolpeando y buscando espacios importantes, ¿no? Mientras que un equipo que no se le juega tan de frente, me parece a mí, como lo hizo Fortaleza, pues puso a trabajar más de la cuenta al Deportes Tolima. y sabe, César, hay algo que me parece interesante de este Tolima y es que lo que normalmente sería una ventaja para todos los equipos, para el Tolima es una desventaja. Y es que yo creo que Tolima hoy hubiese dado todo por arrancar la final al revés, jugando primero de local y luego de visitante. Sí, además que le ha pasado, ¿no? En las últimas finales que ha perdido siempre en casa. Y donde le ha sido más difícil al Tolima ser Tolima es en el Manuel Murillo Toro. Afuera es un equipo que se planta bien, que juega bien. Yo sé que hay, y lo puedo averiguar, lo puedo constatar, yo sé que hay inconformidad por las fechas de la final. Todo se debe a un Pero me dicen, tema de Dani, me sorteo. dice que los mismos equipos fueron los que pidieron las Sí, fechas.
pero ellos querían apretar calendario. Sí. Ellos querían jugar esta semana, jugar jueves, domingo. Claro, es que una final se ve mucho más bonita un domingo que un martes, ¿no? Ellos querían jugar jueves, domingo. Sin embargo, la de Mayor, entendiendo que no le podía dar una prelación única a la Copa, decidió que en medio de la final se jugara Copa. Sí. Y la final, y la verdad hay una inconformidad de parte de varios clubes de fútbol colombiano, no tiene que ver con los finalistas, que se expuso ya en la reunión de asamblea y demás, y es como no podemos volver a permitir que la Copa cierre nuestra liga, porque la liga es más importante que la Copa. Sí, Pues cierto. de cierta manera esto responde a un regionalismo pendejo y es no queremos, porque de cierta forma sí hay que entender que se puede tomar así, no queremos que se le siga dando tanto bombo a que el mejor clásico del país es el clásico paisa que es capaz de mover la final de la liga para que la final de la Copa sea la que cierre el calendario de competencias nacionales. Pero bueno, esto tiene que ver con una mala organización de un partido. Aquí le tengo que cobrar, el Chico América alborotó todo, Sí. porque ese partido hace que hoy le pueda explicar lo que le va a explicar. ¿Por qué se juega la final viernes y martes? ¿Y por qué se cierra la final de Copa el día 17 de diciembre? Porque el día 18 de diciembre hay sorteo. ¿Eso qué quiere decir? Que si llegase a darse una situación donde un equipo colombiano tuviese que ser sorteado antes de conocer el campeón en Colombia, cosa que ya había pasado, ese equipo colombiano no entraba como Colombia numerada, sino entraba como un repechaje, un clasificado. Y a repesca entraba en un bombo diferente donde podía salirle, no sé, en su caso alguna vez le salió a Millonarios, Millonarios Mineiro, Millonarios Fluminense fase previa de Copa. Ahora con este movimiento que se hace, el día 16 se va a conocer si Nacional va como Colombia 1, 2, 3 o 4 a Sudamericana, o si va como Colombia 3 o 4 a Libertadores. Porque el único Sí. cambio es que si Tolima llegase a ser campeón, el que va directo a Libertadores a fase previa es el conjunto de Atlético Nacional. Si es Junior el campeón, los cupos quedan Junior, Santa Fe, Tolima y Medellín. Entonces, eso ya hace que en el sorteo Colombia salga identificada como Colombia, entrar en bombos diferentes y se pueda llegar a evitar en fase previa de Libertadores rivales altamente peligrosos en la primera fase. Me parece, pues, inteligente, ¿no, Dani? Sí, no, Realmente. el Pues. movimiento es inteligente, el Pero entonces, tema ¿cómo está en está el tema? calendario. Fijo a Libertadores Santa Fe, Sí, fijo a Libertadores el Tolima, aunque no sí, sabemos si el Tolima va directo, si es campeón va directo, si es subcampeón va a fase previa. Fijo a Libertadores Medellín, sí, pero ya está fijo es que va como fase previa. sí. Y el otro de Libertadores saldrá entre Junior, si es campeón, iría directo y Tolima iría por fase previa. Y si el campeón es Tolima, pues iría Nacional a fase previa. ¿Cierto, Dani? Exactamente. Correcto. Y para la Conmebol Sudamericana, confirmados ya están Bucaramanga, Millonarios, América. Y saldrá el Y, otro entre Nacional y Junior. exactamente. Y Junior. Ya de ahí no sale. Es así el orden. Bien, Dani, pues ahí estamos atentos. Ah, y usted me Eh, preguntaba una curiosidad la vez anterior, disculpe que le sí, interrumpa. Medellín, de ganar la Copa, sí. no jugará la Suramericana, Jugará a la Libertadores, la jugará previa. la Libertadores. ¿Por qué? Porque el Medellín se da un lujo y es poder elegir entre dos competencias, ya que en este momento lograría el derecho a ambas competencias. Y ambas, al arrancar en fase previa, permiten que el conjunto colombiano pueda elegir a cuál destina. En este caso, tiene prelación la liga, por eso al tener prelación, al tener orden de importancia, su clasificación en fase de reclasificación, fase regular, tabla anual, lo ubica más arriba, por lo cual el premio de la liga es más llamativo que el premio de la Copa. Sí, Dani. Y recordemos que los previos de Copa son partidos de ida y vuelta por sorteo y demás. Los previos de Libertadores, ¿no? Que ambas son copas. De Sudamericana es un mata-mata entre Bucaramanga, América, Millonarios y Nacional o Junior. Un partido nada más por sorteo
para saber quién avanza a la fase de grupos, ¿verdad, Dani? En este año, particularmente en Conmebol, se van a sortear las copas y demás. Supe que hasta el último momento Colombia, en cabeza de Yesurum y el presidente de la DIMAYOR y demás, ha pasado la solicitud para que se pueda dar de la siguiente manera el tema. Ojo que es un riesgo grande que Colombia propuso. La respuesta llegará el lunes de la próxima semana antes del sorteo y es que vayan dos colombianos, se emparejen en sí mismos y los otros dos colombianos puedan llegar a jugar repechajes con equipos de otros países. Y si igual sería el sorteo, sí, Dani, o sea, cogerían Millos Junior, digamos que sea Junior subcampeón de América, Bucaramanga, los cuatro, pum, los dos que van para allí juegan ustedes dos y los otros dos juegan contra otros equipos, ¿sí? Exactamente. ¿Qué dice la Conmebol? Colombia correría el riesgo de perder un cupo. Fijo. Claro, porque al jugar entre los mismos de Colombia, pues aseguraría dos cupos en fase de grupos, pero también corre el Exactamente. riesgo de tener tres en segunda ronda, en fase de grupos. Exactamente. Entonces, pues es una solicitud expresa. Recordemos que esto se hace por coeficiente. Esto tiene que ver con los partidos ganados, con un montón de temas. Pero pues la solicitud está ahí sobre la mesa. Yo no sé qué decisión vayan a tomar. La respuesta quedaron de entregarla para el día 15. Seguramente, por lo que he podido indagar, lo que menos quiere en este momento Conmebol es hacer un movimiento, un calendario apretado, un montón de cosas. Claro. Entonces, lo más viable es que no se tenga en cuenta, se desestime esa posibilidad para la 2026, pero se tenga muy presente para la 2027, la solicitud por parte de Colombia. Eh, pero, pues, la carta estuvo, la solicitud estuvo, se presentaron todos los Lo que puntos pasa, y Dani, están es a la que espera de si se Colombia oficializan. debe exigir, Dani, tener dos cupos directo a fase de grupos, Sí, pero no, César. ¿no? Yo estuve hablando, estuve revisando, y lo que deben exigir es Conmebol debe exigir que tanto Brasil como Argentina reduzcan sus cupos Claro. en fases de grupos para que si van a tener más equipos que los demás países, los tengan en competencias de fase previa y haya alguna posibilidad de que lleguen más de otro lado. Claro, no, y por eso digo, o sea, es increíble que Colombia no tenga por lo menos un cupo fijo en fase de grupos. O sea, se podría llegar a jugar fácilmente la Sudamericana sin colombianos. Sí, Si sortearan, por ejemplo, los cuatro individuales. exactamente. Oiga, Dani, rápidamente, el América que escuché, rápidamente hagamos un sondeo, sé que tiene buenos datos. Escuché que estaba confirmado lo de Harold Santiago Mosquera. Escuché que Machín estaba muy cerca, el venezolano. Sí, Escuché que quieren un arquero, un central, dos laterales y el killer. Me imagino que ese killer, pues pienso yo que si está el tema de Duván sería él. También escuché que podría ser Pons, particularmente. Yo creo que deberían ser los dos, o por lo menos Pons, que puede ser más asequible y otro bueno. Eso he escuchado al americano, si tengan más información del Rojo del Valle del Cauca. bueno, han preguntado por un jugador llamado Maxi Silveira, un uruguayo de Peñarol, Delantero. delantero, es interesante, también lo ha preguntado Nacional y Millonarios, sin embargo a mí me confirman que lo más probable es que el jugador siga y continúe su carrera en el fútbol de extranjero, más propiamente en el fútbol argentino. Lo de Harold Santiago, para aclarar el tema, volví a tocar la puerta del entorno de Harold. A mí me dicen que la respuesta la van a entregar el día 12 de diciembre. Habrá que esperar un par de días. De Sí. todas las informaciones conducen para allá, pero pues esto puede ser muy cambiante y puede pasar cualquier cosa. El Machis ya tiene la oferta de América y de Alianza Lima. Sí. Vamos a ver qué decisión toma. A mí me indican desde América que el jugador está muy, muy adelantado. Sí, además porque es Entonces, buen amigo de Adrián, ¿no? no vería como muchas complicaciones. Sí, coincidieron en su paso por el Granada. Hay un jugador colombiano que descendió a la segunda categoría del fútbol coreano. Estamos hablando del señor Pablo Sabac. Es Sí. uno de los nombres que tiene en carpeta el conjunto americano para la zona de la delantera. Ese nombre es interesante, Dani. Lo han buscado mucho, yo no sé si se vaya a dar, lo han buscado demasiado. Él juega con el Líbano, ¿no? Con la selección del Sí, Líbano. sí, Millonarios también lo tienen en carpeta, hay varios, pero las búsquedas siempre aparecen, pero normalmente traerlo para acá es complicado. Muy, muy complejo. América tenía en carpeta a Jason Medina, luego unas declaraciones del jugador donde indicó que su deseo de jugar en Nacional se ha enfriado todo. Por haber estado el tema, se le cayó lo de Brian Vera. Brian Vera firmó con el Montreal.
Sí. Un Además era contrato a caro, 2 años. Lo venían buscando. Están pendientes de lo de Daniel Giraldo. Daniel Giraldo está en la ciudad de Cali, escuchando oferta del Deportivo Cali y del América, de ambos equipos. ¿Qué información tengo yo desde el entorno de Daniel Giraldo? La cercanía con Gamero podría facilitar todo con el Cali, Sí. pero pues está en medio de una negociación, no hay mucho más. Y el América sigue en la búsqueda de extremos. Son los jugadores que está buscando. Los Luciano Ponce están a la espera de que el Bucaramanga resuelva cómo van a ser los acuerdos de pago para ver qué tratativas empieza a hacer el conjunto americano. Y ahí están, arqueros, ya le dije, Chunga es uno de los que suena, Aldair Quintana es otro de los que por ahí han intentado sondear. Me dicen que el sondeo con el Bucaramanga es sumamente complicado. Bucaramanga no quiere la salida del portero, es el jugador mejor pago de la plantilla. Sí. Entonces dificulta también el tema de las negociaciones porque el tema económico es importante. Y bueno, está muy atento el conjunto de América a algunos movimientos. Apareció otra vez en el radar para los equipos de Cali el nombre de Santiago Jordana. Una vez se confirmó que no tiene rotura de ligamento. No sé si aparecerá en la carpeta de América. Yo sé que en la carpeta del Cali está. La carpeta de América no he podido constatar ese nombre, pero me dicen que es un jugador que interesa a los dos entrenadores de Cali, que los dos lo conocen y sienten que es un tipo que puede llegar a rendir y que aparte necesita ese oxígeno del fútbol bogotano. Y la salida de Gerson Candelo a América. Todo parece indicar que ahora sí se va a dar su paso en la Independiente Santa Fe. Dani, tenemos rápidamente novedades de Millos. Bueno, en Millonarios hay un tema complejo en el arco, en la portería azul. Millonarios ha preguntado por Kevin Cataño, el portero de Real Cundinamarca. Yo estuve hablando con fuentes cercanas a Millonarios y me dicen que Michal Austus habría pedido que se haga el esfuerzo, que cree que es un portero a futuro y que igual lo ha vendido como una estrategia que no tiene que ver propiamente con que él se quede en la portería, sino que si llega una oferta, Millonarios puede haberse beneficiado de lo mismo. Y a la espera de que se resuelva lo de Álvaro Montero. Álvaro Montero no está contento en Vélez, no ha tenido la continuidad esperada, sabe que para ir al Mundial debería tener continuidad. Hace poco salió una información que no dejó muy bien parado a Álvaro, porque le piden continuidad y una de las cosas que le piden en torno a la continuidad a Álvaro es tener partidos y pues él quiere estar en el fútbol del extranjero, pero todavía no aparece la gran oferta y sus derechos pertenecen a Millonarios, por lo cual Millonarios no descarta que el arquero pueda regresar a estar 6 meses en el conjunto embajador con el fin de llegar con ritmo a lo que sería la Copa del Mundo. Le buscan salida a Nico Giraldo, no salió Sí. bien ese tema, la verdad hay que decirlo así, no salió para nada bien. Están buscando ubicar a Jordana, Millonarios va a volver a hacer un intento por el chico de Leones, ahorita se me da el apellido, Sebastián se llama, el chico que jugó en Fortaleza Valencia. lateral. Valencia. Valencia, están haciendo ya, le han mandado un mensajito y ahí está la negociación, han hablado con Jeffrey Zapata del conjunto del Once Caldas de Manizales, muy atentos, siguiendo muy de cerca la realidad de este jugador. Esperan que se destraben esas dos negociaciones para ir por otro volante de primera línea y un creativo. El creativo que busca Millonarios se llama Alex Luna, un jugador argentino de 21 años, Sí, bueno. de 19 años, perdón. No es un jugador apodado el nuevo Messi, pero el tema es que el mercado está hablando de 5 millones de dólares. Y ahí es donde empieza la complicación. Y le tengo noticia de Millonarios, no bomba, voy a manejarla como me la dijeron y demás, pero ya hubo el primer choque entre Michal Bustos y la directiva de Millonarios. Sí. Y el choque se dio en algo muy sencillo, es yo propongo nombres de los cuales ustedes me dicen el presupuesto, no, 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 no. Para un equipo competitivo hay que aumentar el presupuesto. Claro. Entonces, si ustedes no van a hacer el aumento de presupuesto, ¿qué tipo de equipo quieren que yo confeccione? Entonces ya hubo esa conversación, me dicen que los términos fueron muy amables, pero que la charla se dio en un tono fuerte, en un tono centrado, donde el director deportivo defiende su postura, donde Millonarios prometió tener unas reuniones que se terminan esta semana y que la próxima semana se sentarán con él para habilitar un presupuesto adicional Sí. para el tema de fichajes y demás. Entonces ya hubo el primer jaloncito de orejas para ver si se puede activar algo más de la inversión. Y vuelvo y digo, ojo, lo voy a decir con mucha cautela y mucha responsabilidad, pero quiero decirlo abiertamente. Falcao sigue siendo un nombre que puede estar ligado a la institución azul.
Bueno, Dani, pues estaremos muy atentos a todas esas novedades del mercado. Mañana tendremos un poquito más de tiempo para hablar de eso. Dani, muchas gracias por los conceptos, la compañía del día de hoy. No, César, un agradecimiento especial a usted, a todos los oyentes, a todos los seguidores de Pasegol, la gente que está conectada con nosotros a través de las redes sociales y todos los que siempre están pendientes del medio del deporte cundinamarqués. La invitación a no perderse ninguna de nuestras noticias, seguirnos en las redes sociales, conectarse con nosotros y en medio de este tiempo de festividades, sacarle un minutico al deporte, que aquí estamos para debatir los temas más importantes de la agenda nacional e internacional. El agradecimiento especial para don Dani, para todo el equipo Pasegol, para toda la gente que se conectó en alto número la noche de hoy y obviamente para todos los empresarios que depositan la confianza de sus entidades en nuestro medio de comunicación. La invitación para mañana a 6 a 7 de la tarde, cuando estaremos en una nueva emisión de Pasegol Noticias. Dios los bendiga.